Estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. En este miércoles le queremos dar la bienvenida a la doctora Marcela López Vallejo. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara. Doctora, es un gusto recibirla nuevamente en este espacio. Muy buenos días. Gracias, Cecilia. Muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora. Adelante, le escuchamos. Hoy va a hablar, me parece, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Exacto. Mira, la semana pasada, del 18 al 26 de septiembre, hubo la semana de la ONU, por decirlo así. Es decir, se llevó a cabo la 78 Asamblea Anual, ¿no? de Naciones Unidas, pero también se llevaron a cabo diferentes reuniones de alto nivel, especialmente 5 grupos. Uno fue para salud, otro fue para objetivos de desarrollo sostenible, otro fue para financiamiento para el desarrollo, otro, el cuarto fue para cambio climático en preparación de la reunión a finales de año. Y un último que fue muy importante porque establece las bases de la cumbre del futuro para 2024. Y toda esta bolsa de temas se reflejó en todos los discursos que dieron los presidentes, primeros ministros y representantes en la Asamblea General. Quisiera rescatar 3 puntos y la participación de México en estas reuniones, ¿no? El primer punto, por supuesto, es que la mayoría o casi todos los países participantes condenan la invasión rusa a Ucrania. Y esto es importantísimo porque, bueno, está sentado ahí Volodymyr Zelensky, ucraniano, acusando a Rusia de genocidio. Tenemos una condena directa en el discurso, viendo a los ojos a la delegación rusa de Joe Biden, acusándolos de violación de soberanía, de inseguridad global gracias a Rusia, y llamando a la desnuclearización y cese al fuego ruso, ¿no? Se le unen el canciller Olaf Scholz de Alemania, el ministro Kishida de Japón, Alicia Bárcena, nuestra representante mexicana allá, y muchos otros, la mayoría de los países. La respuesta rusa fue también contundente. El primer ministro Sergei Lavrov, cabe destacar que no fue Vladimir Putin a esta cumbre. El ministro Lavrov critica a Estados Unidos y a Occidente y los llama un imperio de mentiras. Imagínate nada más. Una solución, que quieren una solución unilateral a través de la OTAN, y que todo este escenario de ataque y agresión contra Rusia también afecta a China. Es decir, en el discurso de Rusia se menciona a China. Y entonces la respuesta china, que fue de los discursos más breves y puntuales y asertivos, a través del viceministro Han Sheng, que tampoco va a Xi Jinping, no va el líder chino, pero Han Sheng establece una postura muy moderada, por supuesto, y llama a un cese al fuego. Dice, sin cese al fuego no podemos avanzar en una solución ni pacífica, ni armada, ni de ningún tipo, y yo me propongo como mediador de este conflicto porque yo defiendo la soberanía y ahí alude a Taiwán, por supuesto, y además propone un nuevo orden mundial de paz y seguridad. Y esta propuesta, digamos, de entender el mundo desde China, desde una nueva visión diferente a la de Occidente, hace mucho eco en todo el famosísimo sur global. Y esto es muy importante porque el segundo tema que quisiera resaltar es justamente la relación de China con Estados Unidos dentro del contexto de la Asamblea General y de Naciones Unidas. Por un lado, Estados Unidos con Joe Biden mete muchos temas en sus discursos, incluso domésticos en Estados Unidos. Por ejemplo, menciona el terrorismo, las drogas y el fentanilo. Menciona el tema de la migración, menciona la protección de las democracias en el mundo y de los derechos LGBTI, que bueno, todo esto es una agenda demócrata en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, encuentra junto con China puntos de consolidación y de cooperación. Por ejemplo, los acuerdos de París, el cambio climático, los ODS, la sustentabilidad.
Y en un discurso, como te digo, muy impresionante del presidente Joe Biden, habla directamente de buscar bajar el riesgo de conflicto con China y manejar inteligentemente la competencia. Es decir, ya se reconoce que, bueno, China es el jugador internacional que compite con Estados Unidos y que esta competencia en términos de Estados Unidos hoy en día pues es inevitable y se tiene que manejar de una forma eficaz, eficiente e inteligente para ambas partes, ¿no? Otro de los temas importantes, el tercero, fue que muchos discursos, muchas propuestas sobre una reforma al sistema de Naciones Unidas. Recordemos que Naciones Unidas se crea este sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de lograr paz, seguridad, prosperidad y desarrollo y para evitar una tercera guerra mundial, claramente, ¿no? Sin embargo, pues como sabemos, está la Asamblea General, en donde cada país tiene un voto y una participación, digamos, un país, un voto, pero pues se crea el Consejo de Seguridad, que es quien puede vetar cualquier resolución de la Asamblea General. Y este Consejo de Seguridad, pues bueno, finalmente fueron los ganadores de esa Segunda Guerra Mundial. Hoy en día ese Consejo de Seguridad ya no refleja las potencias, las capacidades internacionales y los actores que están emergiendo como líderes globales. Por ello, la propuesta de reforma de Naciones Unidas tiene dos aspectos importantes. Uno es la reforma del Consejo de Seguridad para ampliarlo. En esto los BRICS que no están ahí, es decir, India, Brasil, Sudáfrica y otros países en el mundo están apoyando esta ampliación, especialmente India. Y además, la reforma del sistema de Naciones Unidas tiene que ver con instituciones financieras, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, para que tengan representación de economías emergentes y economías pobres, que son quienes más necesitan de esto, ¿no? Y el último tema que quisiera, bueno, el penúltimo tema que quisiera destacar es el papel de China. El papel de China es muy impresionante también, en tanto propone, como te digo, ser el líder del sur global, se asume como líder indiscutible del sur global, propone entonces un esquema multilateral de fuerzas en el mundo y va en contra de la hegemonía o el liderazgo de uno solo, en este caso Estados Unidos, ¿no? Pero también hace dos propuestas fundamentales para reentender y repensar Naciones Unidas. Uno propone un cambio civilizatorio en donde los derechos humanos, el principal indicador de los derechos humanos ya no es el nivel de democracia y participación, sino el nivel de desarrollo. Y esto nos lleva a que China propone un esfuerzo de Naciones Unidas para cambiar toda su estructura y dedicarse solamente a lograr justicia internacional y paliar las desigualdades globales. El segundo punto que propone China es un nuevo orden mundial de paz y seguridad, en donde es el multilateralismo y Naciones Unidas reformada, la única institución multilateral que tenemos para lograrlo, ¿no? Y finalmente propone, pues por supuesto, el concepto de desarrollo ampliado a apertura de mercados globales, etcétera, es decir, que no importa si es nearshoring, friendshoring o cualquier shoring, ¿no? que propongan los estados, siempre y cuando el proyecto de desarrollo que viene del exterior traiga beneficios para las poblaciones. Es decir, está promoviendo la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda que, bueno, todo mundo conocemos, ¿no? Y si quieres, en los últimos 2 minutos te platico sobre México. Por favor. ¿Qué pasó con México en estas reuniones? Hubo muchas fotos ahí de nuestra embajadora Alicia Bárcena saludando a Sergei Lavrov, al ministro ruso, en un contexto además muy cercano donde tuvimos el desfile militar del 16 de septiembre con la presencia rusa. Es decir, como que esos mensajes velados a veces contradicen un poco a los discursos directos que se dan. Pero la embajadora Bárcena quitó toda duda y estableció la postura clara de México condenando la invasión rusa a Ucrania
específicamente por violar principios que tenemos nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 89, fracción 10, sobre no violación a la soberanía territorial, solución pacífica de controversias y especialmente no proliferación de armas nucleares, que bueno, en México es líder en esto en América Latina, teniendo el Tratado de Tlatelolco y la OPANAL, una institución justamente para desnuclearizar América Latina y el mundo. Entonces, Alicia Bárcena definitivamente establece la postura y todo el resto del discurso, que además, debo decir, fue una intervención poética, hizo referencia a varios escritores mexicanos, a algunos conceptos indígenas, de pueblos indígenas en México, y todo el resto del discurso se centró en los objetivos de desarrollo sostenible, en cómo cumplir y lograr los objetivos del desarrollo sostenible a través de el multilateralismo, de la cooperación. Ella, recordemos que viene de la CELAC, bueno, tiene Doctora, gran se nos presencia terminó en el la CELAC. tiempo. Sí. Muchas gracias, sin lugar a dudas. Tuvimos una digna representante allá en la Asamblea de las Naciones Unidas. Le mandamos un abrazo y agradecemos, como siempre, su colaboración y nos vemos próximamente, doctora. Sí, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Marcela López Vallejo. Con esto llegamos al final de esta emisión. También, por supuesto, agradecemos a usted el favor de su atención. Yo soy Cecilia Saldaña y los espero mañana con más información. Que pase excelente día.